Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cómo eliminamos. ¿Qué sucede en este caso? Recuerden que tenemos nuestro text field, nuestro text area. Ya hicimos el botón de insertar. Ahora yo lo que quiero es eliminar. ¿Qué vamos a hacer en eliminar? Pues la diferencia está en que ahora cuando eliminemos, yo tengo que saber qué dato es el que quiero eliminar. ¿Sí? Porque a diferencia de una pila o una cola, que yo sabía exactamente qué dato quería, que solamente eliminaba datos del principio y del final, o del final, dependiendo de la estructura que quiera. Ahora lo que yo tengo que saber es qué dato quiero eliminar. Por ejemplo, si quiero eliminar un dato que no existe, pues obvio me va a decir que el dato no existe, que no se encuentra el dato. Pero si yo quiero poder eliminar del principio, ahora yo tengo que decirle qué dato es el que quiero eliminar. Quiero eliminar el 01 y me lo elimine del principio. Quiero eliminar del final y tengo que decirle elimíname ese dato. ¿Sí? Si yo quiero eliminar otro dato, por ejemplo, uno que se encuentre en medio, ya me lo permite eliminar. ¿Sí? ¿Qué va a suceder ahora entonces? ¿Qué cambia? Pues tengo que leer qué dato quiero eliminar. Y mi método quitar ahora debe recibir un parámetro. Y este parámetro debe ser el dato que quiero eliminar. En una pila o en una cola, yo podía eliminar un dato, pero y tenía que manipular mi estructura. Aquí ya no tengo que manipularla. La misma estructura me va a permitir eliminar datos siempre y cuando el dato exista. Entonces, ¿qué cambia? Mi método quitar, el método quitar, debe recibir un parámetro que es el dato que quiero eliminar. ¿Ok? ¿Queda claro para todos? E imprimo mi lista. ¿Y qué hacemos en el método quitar? Pues el método quitar, vamos a tratar de entender cómo funciona. Y les digo, recibo un parámetro, que es el dato que quiero eliminar. Voy a declarar mi objeto, que es el dato eliminado, que es la información del nodo que quiero eliminar. Y la primera vez lo declaro como que no se encuentra el dato. ¿Qué sucede? Esta es una manera de implementarlo. Hay otras personas que lo implementan y en lugar de mandarme un texto pueden regresar un valor nulo. Eso implicaría que yo en mi código tendría, donde lo esté utilizando, tendría que validar esa parte. Aquí vamos a decir que la primera vez mi dato no existe. Y si existe, en algún momento lo voy a cambiar. Y voy a tener dos nodos. Recordemos que es muy importante siempre tener mi posición actual y mi posición anterior. Esto para poder manejar mis punteros. Ok. ¿Qué sucede? Ahora que tengo que checar que en mi lista, ¿sí? Tengo que verificar que mi lista tenga datos. Recordemos que solamente puedo eliminar de una lista cuando tiene datos, al igual que cualquier estructura. Pero, además de verificar que no esté vacía, tengo que verificar que el dato se encuentre en la lista. ¿Ok? Entonces recordemos que dentro de las funciones válidas para una lista podía yo saber si un dato se encontraba en una lista. Y yo les comenté que esta podría tener dos variantes. La primera, que nos regrese un valor booleano para saber si existe o no existe. Y la otra es que nos indique la posición, que nos regresa un valor nulo o un valor diferente de nulo. Ambas es válido. Para efectos de esta práctica vamos a manejarlo primero como la parte booleana y más adelante vamos a encontrar esa posición. ¿Ok?
Este método de encuentra dato, ¿sí? Encuentra dato, lo único que nos va a regresar es un booleano. La primera vez indico que vale falso, ¿sí? Declaro mi variable, verifico mi nodo actual. En este momento, cuando yo voy a hacer una búsqueda, obviamente tengo que partir de un lado. Entonces la forma rápida de hacer una búsqueda es, me voy a mi primer posición y a partir de esa posición empiezo a preguntar, ¿es diferente de nulo? Si es diferente de nulo, quiere decir que sí tiene información. Pero también voy a preguntar si el dato que estoy buscando es diferente, ¿sí? Aquí pongo equals, pero lo estoy negando, es diferente del dato que tengo en esa posición actual. Si son diferentes, entonces me muevo a la siguiente posición. Y este ciclo puede romper por dos razones. Que actual llegue a valer nulo, que significa que el dato no existe, o que el dato es igual a lo que estoy buscando. ¿Sí? Y en ese momento pregunto si esa posición del puntero es diferente de nula. Si es diferente de nula, quiere decir que el dato sí fue encontrado. En caso contrario, pues voy a regresar mi valor falso, que es con lo que yo lo había inicializado. ¿Ok? ¿Qué más debo hacer? Ya encontré, ya sé que se encuentra el dato. Pues tengo que verificar todas las posibilidades. La primera es que solamente tenga un dato, que mi estructura tenga un solo dato. Y como sé que tiene un dato, pues que primero vale igual a último. Y en este momento, si primero es igual a último, pues es el único dato que quiero eliminar. Y entonces mi cola va a quedar vacía, ¿no? Pero si tengo más información, ¿qué tengo que hacer? Aquí es donde entra en juego mi posición actual. Y encuentro la posición de ese dato. Este encuentra posición del dato es muy similar a el método que acabamos de ver, que nos encuentra un booleano, pero aquí lo que quiero que me regrese es la posición del nodo en donde se encuentra este dato. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la primera posición y entro en el mismo ciclo. Mientras sea diferente de nulo y mientras mi dato sea diferente del dato que tengo en la posición actual, me voy a ir moviendo dentro de la lista. De tal manera que voy a ir moviéndome de actual, me voy a su siguiente posición. Y una vez que termina, yo sé que ya no me va a marcar porque es nulo. Obvio. ¿Por qué? Porque ya verifiqué que sí existía el dato. Y me va a regresar la posición actual. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, vamos a continuar todavía. Y ahorita analizamos qué más hacemos. Ya encuentro esa posición y obviamente saco mi información, el dato que tengo de mi posición actual y pregunto cómo es esa posición. Si es igual a primero, obvio, tengo que eliminar el principio. Si es igual a último, tengo que eliminar al final. Y si no es ni el principio ni el final, pues obvio tengo que eliminar entonces del medio. Y para eliminar del medio, tengo que mandar mis datos y mi posición actual para saber dónde lo tengo. Ok, vamos hasta esta parte para poder tener los diferentes elementos de eliminación. Y para ello, vamos a suponer que tenemos una lista ordenada ya con datos. ¿Ok? Tengo entonces mi lista con datos. ¿Ok? En donde este es el primero.
este es el último. ¿Ve? Mi último dato. Y tengo información. Es decir, ya están ordenadas la información. Vamos a ver qué hace cada uno de los ciclos. Ahora yo tengo que saber qué dato quiero eliminar. La primera vez vamos a tratar de ver qué pasa cuando yo quiero eliminar un dato que no existe. Es decir, quiero eliminar una X. ¿Sí? Manda al método de buscar datos. ¿Y qué hacía en este caso el método de buscar datos? Nos colocaba. La primera vez me ponía en mi primer dato y preguntaba, ¿la posición actual es diferente de nulo? Sí, es diferente de nulo porque tiene información. ¿El dato que estoy buscando es diferente a la información que tengo en la posición actual? Son diferentes, entonces me voy al siguiente, a la siguiente posición de la posición actual. Y nuevamente pregunto, ¿la posición actual es diferente de nulo? Sí, porque es un nodo válido. ¿El dato que estoy buscando es diferente de la información que tengo en la posición actual? Si es diferente, entonces me voy al siguiente nodo. ¿El dato la posición actual es diferente de nula? Sí. ¿La información que estoy buscando es diferente de la posición de la información que tengo en la posición actual? Sí. Entonces me voy al siguiente nodo. Nuevamente, ¿la posición actual es diferente de nula? Sí. ¿La información es diferente? Sí. Me voy al siguiente nodo y nuevamente pregunto, ¿la posición actual es diferente de nula? Sí. ¿El dato que estoy buscando es diferente de la información que tengo en la posición actual? Sí. Me voy al siguiente, pero el siguiente vale nulo en este momento. ¿Sí? Y pregunto, ¿la posición actual es diferente de nulo? No. Como es igual a nulo, quiere decir que la información no se encuentra. Y por eso, en esta parte del código, ¿sí? Recuerden que lo primero que se verifica es que el dato se encuentre en mi lista, que mi lista no esté vacía, pero que encuentre el dato. Quiere decir que entonces no encontré el dato y pues ya no regreso. La información que voy a regresar hasta acá es que el dato no se encuentra. ¿Lo ven? Ok. ¿Qué sucede cuando sí existe la información? Cuando existe la información, vamos a suponer que ahora yo lo que quiero eliminar es una A. Entramos nuevamente entonces a buscar y mi posición actual va a ser la primera vez el dato que tenga la posición de primero. Pregunto, ¿la posición actual es diferente de nula? Sí. La información, el dato que estoy buscando es diferente a la información que tengo en la posición actual? No. Y ya tengo que si es un verdadero, que sí existe, y voy a encontrar la posición. La posición me indica que se encuentra en este nodo. ¿Sí? Eso me regresa, eso donde lo tengo. Eso lo tengo en este segmento. Encuentra la posición del dato. ¿Sí? Bueno, si entró, son diferentes primero y último, porque tengo más datos, y encuentro la posición del dato. Encontrar la posición del dato, recordemos que hizo exactamente lo mismo, se fue a primero, verificó que fuera diferente de nulo y verificó que el dato que estoy buscando es diferente de la información que tengo en mi segmento actual, ¿sí? Actual.dato. Como es diferente, entonces me regresa la posición actual. Y como pueden ver, me regresó precisamente la posición en donde se encuentra el dato. ¿Qué más debo hacer?
Ahora lo que debo hacer es analizar cómo es esa posición. Ya tengo que este dato, ya tengo esa posición, saco mi información, es decir, voy a sacar mi A, que ya es el dato que voy a eliminar, y pregunto, ¿la posición actual es igual a primero? Como es igual a primero, me va a mandar a eliminar al principio. ¿Qué hace eliminar al principio? Digo que mi nodo eliminar sea el primero. Mi nuevo primero va a ser el siguiente de primero. Y el siguiente del nodo que quiero eliminar vale nulo. Y con esto ya puedo yo eliminar mi nodo. Observemos. Entonces, voy a eliminar el primero. Entonces, el nodo que quiero eliminar vale primero. Mi nodo primero es el nodo que quiero eliminar vale. Mi nodo primero vale el nodo que quiero eliminar su siguiente. Entonces, mi nodo primero es el siguiente. El siguiente del nodo que quiero eliminar vale nulo. Y como pueden ver, ya tengo separada mi posición actual y ya puedo yo eliminar esta información y mi nueva lista queda, mi primer dato es una B, luego sigue una C, luego sigue una D, luego sigue una E. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora si yo lo que quiero eliminar es una E? Para poder eliminar al final. Mi posición actual, recordemos, empieza en el primer dato. Es diferente de nulo, es diferente el dato, me voy al siguiente, es diferente de nulo, es diferente del dato que estoy buscando, me voy al siguiente, es diferente de nulo, es diferente del dato que estoy buscando, me voy al siguiente, es diferente de nulo, pero son los datos iguales. ¿Ok? Ya encuentro esta posición y me dice que este es el nodo que quiero eliminar. Tengo el nodo que quiero eliminar. ¿Qué debo hacer ahora? Pues verificar esta situación. Ya lo encontré, ya encontré el nodo, ¿sí? Ya encontré el nodo. El nodo ya veo que mi vista no está vacía, no es el único dato que quiero eliminar. Y encontré la posición. Pregunto, ¿la posición actual es igual a primero? Pues no, porque primero apunta al nodo que contiene la B y la posición actual apunta a otro nodo. Pregunto ahora, se va a poner en else. ¿La posición actual es igual a último? Efectivamente, la posición actual es igual a último. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a eliminar del final. ¿Y qué hacemos al momento de eliminar al final? Eliminar al final, decimos que mi nodo actual vale último. ¿Sí? Mi nodo eliminar es el último. Y tengo que encontrar la posición del penúltimo elemento. Entonces digo que un actual vale primero y voy a entrar en un ciclo mientras mi siguiente de actual sea diferente de último. Voy a irme moviendo. Esto lo puedo cambiar yo. Recordemos que habíamos generado el día de ayer encuentra posición anterior de dato, pero puedo utilizar este método, pero vamos a seguir con esta parte, ¿sí? Encuentro el anterior, es decir, esto me va a regresar el penúltimo dato. Y una vez que tengo ese actual, su siguiente vale nulo. Mi nuevo último es este nodo actual que acabo de crear y puedo eliminarlo separándolo. El nodo que quiero eliminar lo pongo siguiente y al siguiente le pongo nulo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hace esto? Ok, ya sé que quiero eliminarlo. Entonces digo
genero uno que se llama actual. Actual lo inicializo en primero. Y pregunto, ¿el siguiente de actual es diferente de nulo? Sí. Me voy al siguiente. ¿El siguiente de actual es diferente, es diferente de último? Sí. Me voy al siguiente. ¿El siguiente de actual es diferente de último? No. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el nodo que quiero eliminar y tengo la posición del penúltimo elemento. ¿Y qué tengo que hacer? Mi posición actual, punto siguiente, ahora vale nulo. ¿Sí? La posición actual lo pongo nulo y ya puedo eliminar este nodo. De tal manera que, y me falta que mi nuevo último vale la posición actual. De tal manera que ya tenemos mi primer dato, es una B, de ahí sigue una C, y posteriormente una D, y es mi último dato. Y este ya lo puedo puedo disponer de este dato o de este nodo, liberando la memoria y generando mi espacio. ¿Qué sucede ahora cuando yo quiero eliminar del medio? ¿Ok? Yo quiero eliminar ahora una C. Mi posición actual. Después de todo esto, recordemos, empieza en primero, es diferente del dato, se va al siguiente, es diferente de nulo, pero es el dato que estoy buscando. Ya tengo mi posición actual, que es el nodo que quiero eliminar, y se encuentra en medio. ¿Ok? Veamos entonces qué hacemos en ese caso. Porque ya estamos por esta parte. Verificamos, ya encontramos la posición del dato que quiero eliminar. Y pregunto, ¿es igual a primero? No. ¿Es igual a último? Tampoco. Entonces voy a eliminar de en medio. Y aquí voy a mandar dos parámetros. El dato que quiero eliminar y mi posición actual. ¿Sí? Porque siempre es importante encontrar esa posición actual. Entonces, cuando quiero eliminar en medio, ¿qué hago? Eliminar, eliminar en medio. Quitamos. Recibo mis dos, en este caso, el dato que quiero eliminar y la posición actual. ¿Qué hago? Busco la posición anterior del nodo que quiero eliminar o del dato. Recordemos que esta es la que hicimos en la clase pasada. Esta nos regresaba automáticamente que la posición anterior, en este caso mi posición anterior, ¿sí? Nos regresaba el nodo previo al dato que tengo en la posición actual. Y la posición anterior, punto siguiente, vale posición actual, punto siguiente. Y la posición actual, punto siguiente, la vale nulo. ¿Sí? Entonces, recordemos que el método que me regresaba a la posición anterior, pues si yo mando el dato me dice quién es el anterior, ¿cierto? Y eso lo hicimos para poder insertar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues el siguiente de mi posición anterior va a valer el siguiente de mi posición actual. ¿Ok? ¿Lo ven? Ya no lo enlaza al actual, sino lo enlaza al siguiente. El siguiente de mi posición actual vale nulo y ya voy a poder eliminar la posición actual. ¿Ok? De tal manera que este nodo ya lo puedo eliminar. ¿Y cómo queda mi lista? Mi primer dato es una B y su siguiente dato es una D y es el último dato. Esto ya lo puedo yo integrar. Entonces, ya yo podré tener los elementos para poder
eliminar del principio, eliminar del final y eliminar del medio. Y esto me va a regresar obviamente el dato que quiero eliminar. ¿Algún comentario, chicos? Entonces, hay que estar buscando el dato que precisamente quiere eliminar, si no, no funciona. Sí, ¿qué sucede? Recuerda que nuestra estructura cambia. En una pila y en una cola que son FIFO o LIFO, pues yo sé que en una pila solamente puedo sacar del tope, ¿cierto? No me importa qué dato sea, yo saco del tope. ¿Sí lo recuerdas? Sí, En una cola normal, yo sé que saco del principio, sin importarme el dato que sea. ¿Cierto? sí, En una cola doble o circular doble, yo puedo sacar del principio o del final sin importarme qué dato sea, porque los datos no tienen un orden. Pero en una lista, yo puedo eliminar del principio y no me importa la información. Puedo eliminar del final, no me importa la información. Pero, ¿qué sucede? Es importante saber qué dato quiero eliminar, porque ya el dato que quiera yo eliminar me va a determinar si está al principio, si está al final o si está en medio. Si yo nada más tuviera implementadas las opciones de poder insertar al principio o insertar al final como las estructuras anteriores, pues no me importaría el dato, no me importaría saber qué dato quiero eliminar, solo que me lo va a eliminar. Pero como ahora puedo eliminar también de en medio, tengo que saber que ese dato se encuentra en la lista. Por eso mismo tengo que hacer esas búsquedas. ¿Sí queda claro? sí, queda claro. Ok, dejo de grabar